Mi siguiente invitado es el profesor Olmedo Belluche, sociólogo, y alguien que en sus escritos, pues a quienes le seguimos, no solamente pues, tiene esa gran afición por la historia panameña, sino también por los eventos sociales que se han estado dando. Profesor Belluche, como siempre, un placer recibirle. Buenos días. Profesor Belluche, buenos días. Bueno, tengo el profesor Olmedo Belluche, quien es sociólogo, profesor en la Universidad de Panamá, y que pues, veremos si tiene esta llave y esta clave para... si activas el audio, Olmedo, para empezar la entrevista. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenas. Sí, estaba bloqueada ya. Yo, como muchos panameños, estoy esperanzado en los frutos del diálogo nacional que se ha instalado en Penonomé desde el día de ayer. Sin embargo, debo decir que veo algunas dificultades, sobre todo en el plano de que las causas que han llevado a este estallido social, si bien fueron en principio la gota que derrama el vaso, Sí. cosas coyunturales como el alza de la gasolina y con el consiguiente alza del precio de la comida, las causas son más estructurales, más de fondo, y tienen que ver con 40 años de aplicación de una política neoliberal que ha llevado a un país a ser extremadamente desigual, donde hay una gran cantidad de la población que vive en la pobreza, donde hay una gran cantidad de población que no tiene un empleo estable, que ya antes de la pandemia el 40% o más de la población económicamente activa vivía en la informalidad o en el cuentapropismo, y que luego de la pandemia se ha empeorado porque la cifra de los que perdieron su empleo fue astronómica y la mayoría no ha logrado recuperar sus ingresos. Entonces, en un país con esa situación social, estructural, producto de una política económica aplicada desde hace 40 años, se podrán tomar algunas medidas ahora como la baja de la gasolina a costa del presupuesto del Estado, pero eso no es una solución definitiva, es una solución parcial y momentánea. Y ese es el punto que yo veo, que necesitamos una modificación de la política económica de manera estructural y completa. Pero Y ya una mi punto, modificación, Olmedo, y porque, es decir, acabamos de escuchar al profesor Abrego hablar de las condiciones de la escuela, pero, es decir, pareciera que todos estamos dispuestos a cambiar, menos, por ejemplo, profesores, los profesores y los maestros. Es decir, si vamos a pedirle cuotas de sacrificio, vamos a pedirle cosas de sacrificio a todo el sí, mundo. Y bueno, pareciera justamente lo que que... habría que preguntarse es si estamos de verdad dispuestos los empresarios a pagar impuestos en nuestro país. No, no, no. El Es doctor decir, si tú Jovanet ves... ha calculado que en 10 años, de 2009 a 2019, en Panamá la evasión fiscal, sumando el ITBMS más el impuesto sobre la renta del sector privado, llegó a 46.000 millones de balboas aproximadamente. Para el 2019-2020, esa evasión fiscal promediaba 6.000 millones de dólares al año. Entonces, aquí se plantea el sacrificio para un lado, para los pobres, que son los que pagamos impuestos directamente de nuestros salarios sin poder rechistar. Pero hay un gran sector del sector privado que está evadiendo impuestos y otro sector que está Sí, pero... exonerado por las Es leyes de decir, incentivo, como la que acaba de derogar el presidente el día de ayer. yo creo que eso de satanizar solamente al sector empresarial es lo que nos está llevando a estos callejones sin salidas que son diálogos de sordos. Por Pero ejemplo, bueno, esa es la dentro, calidad, dentro Fernando. del sector educativo, por ejemplo, esa guerra que hay entre el MLN y Frenadeso, es decir, que quedó claro y evidenciado, pues con sus dos grupos, uno AEB y otro ASOPROF, incluso no podían tener el mismo sitio para llevar a cabo un diálogo. Bueno, eso al final se resolvió. El punto central es Pero que resolvió aquí hay después un de gran 14 días. sector, Sí, hay un sector del sector privado que no paga impuestos y está evadiendo y comete una ilegalidad. El problema es si les vamos a cobrar impuestos o no. ¿Cómo es posible que el ministro de Economía diga a estas alturas que él está pagando salario con préstamos? Eso es una solución imposible a largo plazo. Esos préstamos que ha pedido este gobierno, que son exorbitantes, al final vamos a tener que pagarlos a costa de más sacrificios fiscales al sector social.
del país. Entonces, es hora de que quienes tienen que sacrificarse de verdad y que no se han sacrificado en toda la vida, tengan que hacerlo, pagando y cumpliendo con lo que dice la ley. Ese es el primer punto. En segundo lugar, es necesaria una reforma política completa, porque no me pueden decir ahora que de pronto los corruptos van a dejar de serlo. Hay que cambiar el sistema político, hay que convocar una asamblea constituyente originaria para que de verdad cambiemos la forma, la estructura del sistema político panameño que ha propiciado esta situación. Entonces, esos son los cambios de fondo que hay que hacer y yo dudo Sí, que pero se pueda lograr en esa mesa de diálogo. mientras tanto, tenemos que seguir viviendo en este país. Es decir, no podemos convertirnos en suizos por decreto en una semana. Ni suecos, ni noruegos, bueno, ni cubanos, ni nicaragüenses. Pero lo que te quiero decir es que mientras tanto, ¿qué? Es decir, vamos a pedir cuotas de sacrificio. Acabamos de escuchar a los productores agropecuarios y muchos de ellos no son grandes productores. La mayor parte de ellos son gente que casi está subsistiendo pues contra todas las vicisitudes, tanto económicas como Sí, del tiempo. estoy de acuerdo. Y ahora se encuentran pues Pero con creo estos que cierres de calle y este montón de medidas de fuerza que lo único que está haciendo es afectándole el bolsillo a gente como nosotros, es decir, gente bueno, que vive los para... productores nacionales y todos los sectores tienen que agradecer al movimiento magisterial y al movimiento obrero que ha logrado una conquista para todos, Bueno, y y ellos es la también. rebaja de la gasolina a un precio que pueden pagar y que es un ahorro significativo. Entonces yo creo que se pueden lograr acuerdos parciales. Un principio que han expresado en la mesa de diálogo es que no queremos sacrificar a los productores nacionales. En todo caso, hay que sacrificar a los que no cumplen con la ley y no pagan impuestos. Esos son los que deben hacer el sacrificio, que no es sacrificio, es cumplir como buenos ciudadanos con la ley. Ese es el punto. Y dos, hay que ver cómo se hace para que todo el sector logístico del que depende este país y que son donde están los principales negocios, paguen impuestos. Todos esos están exonerados y tienen fortunas y ganancias exorbitantes y no comparten con los que menos tienen. En Panamá, de acuerdo al Banco Mundial, el décil de la población que más gana, gana 40 veces más que el décil de la población que menos gana. Panamá es uno de los países más desiguales del mundo, no solo de América Latina. Entonces, Bueno, ese es un problema de eso fondo realmente es un tema a que discutir, está ahí. Olmedo, y yo estoy pues también, y creo que es de justicia discutirlo, pero a la larga, pues cómo también se puede lograr, y tú eres educador, sabes que la única forma de transformar una sociedad es a través de la educación. Y no solamente teniendo profesores Perfecto. bien Entonces pagados, hay que que se les invertir en la tienen, sino también educación. teniendo Pero profesores bien entonces, educados, que si no los solo tenemos. hablamos de educación para culpar a los educadores, pero No, luego no, el no, yo no te gobierno estoy culpando a no los educadores, yo te invierte estoy en diciendo mantener las escuelas, que que tengan estamos luz, que tengan tratando de transformar electricidad, toda la sociedad, pero hay unos que dicen, bueno, que se transformen en otros, no yo. todo, en política, en las elecciones, siempre se culpa a la educación y se la pone como la gran panacea, pero cuando llegan al gobierno no Sí, invierten ni un centavo en educación, no se cumple el principio que se exige ahí de invertir el 6% del Producto Interno Bruto en educación. Así podríamos avanzar mucho más en este país. Yo pero también estoy de acuerdo si con eso. hacemos ese Pero para sacrificio invertir, y metemos 6% más de educación, no será el bueno, pistoletazo de salida para que los grupos magisteriales pidan más salario. Es decir, si vamos a no, invertir 6% más, que sea en estructura, que sea en laboratorios, que sea en computadoras, que así sea es, estoy de en acuerdo. en todo eso Estoy y de en una acuerdo, pero evaluación clara. para eso se requiere que paguen impuestos los que no pagan, los que evaden. Entonces hay que buscarlo y perseguirlo. Igual que el problema de la caja de seguro social. Hay una gran cantidad de cientos de millones de dólares que ha sido estimado por el propio gobierno y la directiva de la caja de evasión de la cuota. Es decir, empresarios irresponsables que incluso descontaron a sus trabajadores la cuota patronal y la cuota obrero patronal y no se entregó a la institución. Entonces, eso es un delito y no es penado y se Sí. mantiene la impunidad. O sea, la Pero corrupción no solamente está en la asamblea, es lo que quiero decir. La no, no, asamblea es no, si una estamos parte del claros en problema. eso, no, y está también en los gremios de docentes, y está en los gremios médicos, y está en la Así es. Entonces, educación, y está... se Es decir, requiere a largo plazo cambios estructurales de fondo en la política económica y se requiere a largo plazo un cambio institucional con una asamblea constituyente originaria. Esas cosas no, de pronto, no se van a acordar todos los detalles allí. Yo no veo
al ministro Héctor Alexander, que es un neoliberal de pura cepa, alumno de Nicolás Adito Barleta, cambiando sus enfoques económicos que ha hecho. Toda esta política que ha sido desastrosa en este marco de la pandemia, hay que decirlo que ese ministro recortó el gasto social de apoyo en 2020, cuando estábamos afectados por la pandemia, en casi un 15-17% del presupuesto, mientras Sí. que a los bancos se le dio no solamente la posibilidad de usar $1.000 millones de sus fondos, sino hasta $500 millones adicionales que el gobierno de préstamos que tuvo se los puso en bandeja de plata. Así que ya está bueno de la ley del embudo. Eso es lo que ha puesto en realidad esta crisis, que es hora de que en verdad vayamos a un equilibrio social. Si no, se va a repetir la crisis. Y bueno, y Sí. es un fenómeno que va a pasar está pasando en todo el mundo, en América Latina. Pero, Miren lo que ha pasado en es Tailandia decir, o Sri Lanka. para tú como sociólogo, ¿cuál crees que fue la gota que colmó el vaso? ¿La botella de Macallan, el cumpleaños de Telvina? ¿Qué fue Sí, el pistoletazo de salida para que esto ocurriese? irónicamente, yo creo que es las sanciones que Biden da contra Rusia se han vuelto un boomerang contra los países en los que supuestamente Estados Unidos tiene influencia como Panamá, porque los altos precios del combustible están llevando a la crisis a todos los países. En estos días, esta semana, hemos ido a la crisis del gobierno italiano, producto de la discusión también de esto de las políticas económicas. ¿Quién paga los platos rotos de la situación que hay? Eh, en cierta medida también es la crisis del gobierno inglés, donde ha caído el primer ministro. Sí. Entonces, los propios aliados de Estados Unidos están recibiendo los efectos de unas sanciones económicas, cortando el petróleo y el gas ruso, y que ha encarecido todavía más eso. Y eso tiene un efecto multiplicador en los precios de la canasta básica y en todos los precios en general. Entonces, ciertamente hay cosas que Panamá no controla, lamentablemente, pero podemos decir, bueno, hay que controlar la ganancia de las grandes petroleras, de las distribuidoras. Podemos discutir eso, cuánto es justo que gane y que acumule Ujú. ese sector. Se dice que son varias decenas de miles de millones de dólares en ganancias, en diferencia entre lo que cuesta la gasolina que ellos compran y al precio que nos la venden. Podemos controlar eso para que haya una equiparación, para que no todo se pague con préstamos que al final pagaremos todos los panameños. Sí. Esa es la discusión de fondo. Yo no veo cambiando de actitud en ese aspecto al actual ministro de Economía. Pienso, No, no ya este sé, gobierno, que pues, muere, es decir, termina como está. Es decir, ya no hay parece, tiempo tampoco. Recuerda que parte del gabinete, y eso también, parte del gobierno se va en 7 meses. No olvides debieran, que si hay una primaria, que lo más probable es que sea en septiembre o agosto del próximo año, tienen que abandonar sus puestos 6 meses antes. Así que sí, pero febrero o debieran en marzo el del marco otro año ya tenemos el gobierno pata para arriba porque estamos las elecciones encima. sí, pero en el marco de esta crisis, algunos cuantos ministros tendrían que haber puesto su cargo a disposición, empezando con el ministro de Economía, porque lo que ha pasado es culpa de las decisiones que ellos han tomado. Entonces, ese es el punto central. Han llevado al país al borde de la crisis y la actitud del gobierno de creer que con triquiñuelas iba a resolver el problema, Sí. cuando el presidente lanza una baja de la gasolina relativa sin negociarlo, cuando el vicepresidente fuerza a un dirigente magisterial a decir que sí en una mesa sin consultar a su base, a sabiendas que ya había Pero pasado. Olmedo, cuando uno va a una, es decir, cuando uno va a una negociación, en teoría tú estás ahí representando a un grupo, no tienes que ir con cada papel a presentárselo a las personas con El las bases. vicepresidente ya sabía, porque había pasado en la mañana, que Ajá. los dirigentes indígenas que firmaron en Chiriquí fueron desconocidos por sus bases posteriormente, un par de Entonces no horas vaya más. después. Entonces sabía que eso podía pasarle al dirigente magisterial de la AEBE y sin embargo lo forzó a un acuerdo que después no tuvo validez y lo que hizo fue Pero, empeorar la pero situación. digo, Entonces, en la mesa estaban de acuerdo con lo que firmaron, porque no solamente fueron profesores, ahí había productores, había pues, un grupo de gente Porque que... porque los productores y los transportistas estaban muy contentos con la baja de la gasolina y solo se fijaron en ese punto.
pero Pero a los entonces, ¿qué hacen educadores, a mezclar los gente con trabajadores, intereses tan diversos? Es decir, el problema es que si yo voy en una coalición claro, de personas, la mayoría dice eso, ¿qué voy a claro. hacer? Me asentar con la cabeza y decir sí, señor. Sí, pero al principio el acuerdo era consultar con las bases antes de firmar el acuerdo. Y dos, había otras demandas que son las que nos preocupan a los que no somos transportistas o productores, que no solamente la gasolina, es la canasta básica, el problema de las medicinas. Y bueno, y esa es la discusión en la que están. Esto es lo que Sea está. como sea, creo que hay que agradecer la mediación que está llevando la iglesia y la actitud que tienen los dirigentes en Penonomé que ha ayudado, el tema de la caravana solidaria que ha llegado con los camiones de comida a la ciudad de Panamá, gracias al Suntrax, gracias a los acuerdos de los dirigentes que están en la mesa de diálogo. Creo que hay una buena actitud de llegar a acuerdos. No, hombre, Lo que yo todos digo es estamos que, ya, y yo creo que se ha llegado a un momento en el cual dices, bueno, hemos logrado esto, siéntense en la mesa, pero abran el país. Ya no claro, están afectando, es decir, y, al gobierno. Los tipos del gobierno pues reciben los 15 y los 30, su plata esté en las calles cerradas o no estén. claro, El problema yo lo creo tenemos que nosotros. se va a llegar a acuerdos, pero son acuerdos parciales y momentáneos. El Claro, problema de fondo persiste hasta que no haya una reforma de la política económica y una reforma política en el país. Olmedo Beluche, como siempre un placer tenerte acá, sociólogo y Gracias, Fernando. investigador, no solamente histórico, sino también de las situaciones como estas.